Ahora, ¿por qué debemos predicar la palabra de Dios? Por la sencilla razón, no solamente de que este libro es la palabra de Dios, sino también porque esta palabra es el poder más poderoso del universo. ¿Con qué creó Dios el universo? Dios creó el universo con la palabra. Dice en Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo? Y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. Y dijo Dios, y dijo Dios. Hay un énfasis claro en el capítulo 1 del Génesis en el hecho de que la palabra de Dios es la que crea el universo. Ahora, obviamente, nosotros por el Evangelio de Juan sabemos quién es la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? Es el verbo, Cristo. En el principio, fíjense que Juan está conectando Juan 1.1 con Génesis 1.1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que Jesucristo es la palabra encarnada de Dios que crea el universo. La pregunta es, ¿por qué tú vas a sustituir el poder, el instrumento todopoderoso que creó el universo por tus propias opiniones? ¿Por qué tú vas a querer predicar otra cosa que no sea la palabra de Dios? Ahora, imagínate por un momento que tú estás en una conferencia y resulta que la persona que está en la conferencia te cita a ti y dice, como dijo, ¿me recuerdas tu nombre? José Israel. Yo sabía que era por ahí. Es que lo visualizo ahorita como estaban cada uno en su sitio. Ok, Israel. Israel, resulta que la persona que está en el auditorio lo cita. El único problema es que lo que está diciendo que tú dijiste no es lo que tú dijiste, sino todo lo contrario. Y obviamente, ¿qué tú vas a hacer? Te vas a acercar a esta persona al final de la conferencia y le vas a decir, perdóname, pero yo no dije lo que tú dices que yo dije. Bueno, mis hermanos, cuando nosotros estamos predicando la palabra de Dios, ¿quién es la persona que está ahí sentada en la audiencia? Es Dios mismo. Entonces, imagínate a Dios, cada vez que tú prediques, imagínate a Dios pensando, ¿y cuándo yo dije eso? Porque Dios está ahí. La Biblia dice que nosotros predicamos no solamente de parte de Dios, sino que también predicamos delante de Dios. ¿Dónde dice eso la Biblia? Segunda a los Corintios capítulo 2 versículo 17. No somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Así que Dios está en el auditorio. Y por lo tanto, nosotros tenemos la responsabilidad de no levantar falso testimonio. Cada vez que tú te paras en un púlpito y dices que Dios dice lo que Dios no dijo, tú estás difamando al Rey del universo. Eso es una difamación universal, cósmica. Así de serio. Entonces, ¿por qué ahora Noé les estaba dando 12 pasos de cómo interpretar correctamente la palabra de Dios? Porque esto es algo muy serio. Cada vez que nos paramos en un púlpito, nosotros tenemos que estar seguros de que estamos predicando la palabra de Dios. Como dice Jonathan Leeman, la palabra es la fuerza más poderosa del universo. La palabra del Señor transforma los corazones. La palabra de Dios levanta a los muertos. ¿Dónde dice la Biblia que nosotros fuimos salvos por la palabra de Dios? ¿Alguien puede citarme algún texto? Un texto, vamos a un texto. Perdón, no sean tímidos. Por favor. Si alguien te pregunta, ¿y dónde dice la Biblia que es la palabra de Dios la que salva? La que convierte el alma. Bueno, según Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Otro texto? Primera de Pedro 1:23 dice que la palabra de Dios es la semilla que produce la vida eterna, y la palabra allí es esperma. La palabra de Dios es el esperma divino que una vez penetra en el alma, produce el nuevo nacimiento. Es por la palabra de Dios, por la palabra de Dios
que hemos nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué otro texto? Salmo 19, la palabra de Dios convierte el alma, la ley de Jehová, pero todo la Torah ahí es la ley del Señor, es la palabra de Dios, no solamente son los 5 libros del Antiguo Testamento. Porque en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que definitivamente la palabra de Dios enseña que la palabra de Dios es la que produce vida eterna, es la palabra que santifica, es la palabra que da crecimiento. Así que por esa razón es que nosotros predicamos la palabra de Dios. Ok, entonces, el ancla teológica de la predicación es esta. En primer lugar, Dios habla y actúa hablando. Dios habla y actúa hablando. Y lo vemos, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 37. El profeta se para frente a un valle de huesos secos. ¿Y qué le dice Dios que haga con todos esos huesos? Profetiza, háblale a esos huesos. Pero ¿qué hago yo hablándole a huesos secos? Hace unos años, no sé si cuántos conocen a Erwin Lutzer. Erwin Lutzer estaba predicando en nuestra iglesia y cuando terminó de predicar tuvimos una reunión en la oficina y él es una persona bastante simpática y él nos contaba que él estaba dando una clase de predicación y él le pidió al seminario que por favor le consiguiera un autobús. Y así como ahora ustedes, imagínense que yo me lo llevo a todos ustedes al cementerio. Y él hizo esto, él se llevó a todos sus estudiantes al cementerio y les dijo, escoge una tumba. Y los estudiantes estaban mirándolo como si él estuviera mal de la cabeza. Vamos, escoge una tumba. Bueno, yo voy a coger la mía, porque ustedes están muy tímidos. Así que él se puso delante de una persona que se llamaba, pongan ustedes, se llamaba José. Y comenzó a decirle, José. Sí. Dice, parece que no estoy hablando muy alto. Dice, José. Y los estudiantes lo miraban como, este tipo se ha vuelto loco. Y entonces Erwin Lutzer le dijo, ¿saben qué? Eso es lo que ustedes van a hacer cada domingo. Ustedes le van a predicar a un montón de gente muerta espiritualmente. Claro, hay otros que están vivos, los creyentes, pero ¿cómo están los inconversos que están ahí? ¿Dónde dice eso la Biblia? En Efesios, ¿qué? ¿Cuál es la calle? O sea, el 2 es el número ¿y en la casa? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sin embargo, alguien predicó la palabra de Dios y la palabra de Dios da vida. Así que yo creo que Lutzer dio una tremenda lección allí. Imagínate que estás en un cementerio hablando a la gente muerta. Entonces, ¿cómo lo hace Dios? Dios habla y Él actúa hablando. En segundo lugar, Dios habla hoy por su palabra. La inspiración no es fosilización. O sea, en otras palabras, hermanos, este libro no es un museo. Este libro no es un fósil. Y de paso, si van a la conferencia, en la primera prédica de mañana, yo voy a hablar de todo esto con más amplitud, pero este libro no es simplemente un registro histórico de lo que Dios dijo e hizo en el pasado. Hermanos, este libro está vivo. Es la palabra viva de Dios. Entonces, Dios habla y actúa hablando. Dios habla hoy por su palabra. Y eso es sorprendente. A mí me encanta Hebreos capítulo 3. En Hebreos capítulo 3, el autor cita el Salmo 95. El Salmo 95 dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como hizo el pueblo de Dios, ¿a dónde? En Meriba, en las aguas de Meriba. Así que, ¿dónde aparece, hermanos? Cuando yo estoy dando una clase, yo no estoy predicando, y la clase tiene que ser interactiva. Yo no puedo dar una clase hablando yo solo, no se puede. Por favor, ayúdenme. ¿En qué parte de la Biblia aparece esa escena de las aguas de Meriba, donde el pueblo de Israel probó a Dios? En Éxodo 17. Así que nosotros tenemos aquí Éxodo 17, donde el pueblo de Dios probó a Dios. En el Salmo 95, escrito 1000 años después, el
El salmista David dice, si oís hoy su voz, no endurezcan su corazón como en las aguas de Meriba. Así que de repente en el Salmo 95, el hoy del Salmo 95 ocurre 1000 años después de la escena original. Pero pasan 1000 años más y ahora el autor de Hebreos dice, como dice el Espíritu Santo, Hebreos 13:7. ¿Notaron que no dije como dijo el Espíritu Santo? Sino como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Así que lo que el autor de Hebreos está diciendo es lo que el Espíritu Santo le dijo a Israel en Éxodo 17. Y el salmista David repitió en el Salmo 95, el Espíritu Santo lo sigue diciendo hoy a través del texto bíblico. Porque este libro sigue siendo la palabra de Dios hablándote a ti hoy. Por eso dice John Piper, ¿quieres escuchar la voz de Dios audiblemente? Lee la Biblia en voz alta. Ok, porque esta es la palabra de Dios. Así que la primera ancla, Dios habla, actúa hablando, Dios habla hoy por su palabra y Dios ordena predicar para que su palabra sea escuchada en el día de hoy. ¿Cómo Dios quiere que este libro alcance a todo el mundo a través de hombres, seres humanos? Hermanos, Dios pudo haber enviado ángeles para que prediquen la palabra, pero Dios escogió hombres, a seres humanos que van a tomar este libro, lo van a estudiar apropiadamente usando las reglas de hermenéutica y le van a poder decir al pueblo, así dice el Señor. Y si tú no estás seguro de que eso es lo que el texto significa, búscate otro texto que tú puedas entender y predicar. Ok, ese es el ancla teológica. Está en los primeros capítulos del libro de parte de Dios y delante de Dios. ¿Qué es un sermón expositivo entonces? Bueno, un sermón expositivo es aquel en el que el punto principal del texto bíblico debe ser el punto principal del sermón. El predicador saca lo que ya está allí. A todos, creo, nos encanta ver un truco de magia. Es sorprendente, ¿verdad?, que un mago tiene un sombrero de copa, lo enseña, el sombrero de copa está vacío, de repente mete la mano y saca un conejo. Ok, eso es genial para un truco de magia, pero nosotros no somos magos. Entonces, no saques conejos del sombrero que no están ahí. Saca el conejo que ya estaba ahí. Entonces, ¿cómo hacemos eso? A través del exégesis. La palabra exégesis lo que significa es sacar hacia afuera el verdadero significado del texto bíblico. Así que lo que hacemos es extraer a través del exégesis el significado del texto. Lo contrario es eisegesis. La preposición eis en griego significa hacia. O sea, en vez de yo extraer el significado del texto, yo estoy imponiendo sobre el texto un significado que no está ahí. Le estoy imponiendo mis propias ideas al texto bíblico. Es la gran diferencia. El predicador en la eisegesis usa el texto como un pretexto para imponer sus propias ideas, ya sea espiritualizando o sacando versículos de contexto. Cuando yo era nuevo creyente, se apareció en mi caso un testigo de Jehová. Y yo tenía poco tiempo leyendo la Biblia, pero sí ya sabía, siendo un nuevo creyente, que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Así que el testigo de Jehová me dice, yo le digo que soy cristiano, y él me dice, tú eres cristiano. ¿Qué dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 15, versículo 19? Y yo abro mi Biblia, lee lo que dice ahí. Bueno, que si solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Y yo le digo al testigo de Jehová, sí, pero léeme lo que está antes y lo que está después. No, me dice el testigo de Jehová. ¿Qué dice ese texto? Yo le decía, bueno, ahí dice claramente que si solo esperamos en Cristo somos dignos de lástima. Pero ¿qué es lo que dice el texto antes y después? Y lo que dice el texto antes y después es que si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó.
Y si Cristo nos resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe, aún estamos en nuestros pecados. Si solamente en esta vida esperamos en un Cristo que está muerto, somos dignos de lástima. Pero Cristo resucitó. Bueno, eso hace toda la diferencia. Entonces, ven, yo tengo que ver el contexto de lo que el texto está diciendo. Ahí viene el punto de la predicación expositiva. Lo opuesto a la exposición, dice John Stott, es la imposición. ¿Es posible predicar la Biblia de otra forma que no sea expositiva? No. Fíjense, yo puedo predicar de un texto bíblico, yo puedo predicar de un capítulo entero de la Biblia, yo puedo predicar de un tema y buscar varios versículos que hablan de ese tema. Pero yo tengo que estar seguro que cada uno de esos versículos realmente enseña lo que yo estoy diciendo que eso enseña, y por lo tanto sigue siendo expositivo, aunque no sea predicación expositiva consecutiva, es decir, tomar un libro de la Biblia y irlo predicando versículo a versículo. Pero siempre, siempre la predicación es expositiva. ¿Qué es entonces un predicador? Bueno, la Biblia tiene tres imágenes de lo que es un predicador, y son sumamente interesantes las tres. Por un lado, es un administrador. ¿Qué administramos? Según 1 Corintios 4:1. No, según 1 Corintios 4:1. Según 1 Corintios 4:1. Los misterios de Dios. ¿Y qué son los misterios de Dios? Bueno, aquellas cosas que yo no pudiera saber a menos que Dios las revele. Y Dios las reveló en su palabra. Hay un montón de cosas. ¿Cómo yo sé que Dios creó el mundo en 7 días? ¿Cómo yo sé que Cristo se hizo hombre? ¿Cómo yo sé que la salvación es solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe? Yo no descubrí eso por mi propia inteligencia, sino porque Dios lo reveló en su palabra. Entonces, Pablo está diciendo, ¿qué es lo que somos? Administramos los bienes de otro. ¿Y qué debe ser un administrador? ¿Cuál es una de las características más importantes de alguien que administra los bienes de otro? Que sea fiel. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Téngannos los hombres como administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, dice Pablo, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado original, creativo, fiel. Preocúpate simplemente por administrar fielmente los bienes del amo. Y los bienes del amo son sus misterios revelados en la palabra. Entonces, ¿qué es un predicador? Bueno, un predicador es un administrador. ¿Y cuál es la meta? Dispensar los bienes del dueño sin alterarlos ni añadirles nada. Por otro lado, nosotros somos embajadores. Dejé el heraldo para el final a propósito. Nosotros somos embajadores. ¿Qué hace un embajador? ¿Perdón? ¿Representa a una nación en otro país? Cuando mandan a un embajador al presidente de la república, de la otra república, del otro país, ¿qué debe transmitir ese embajador? La palabra del presidente o del rey. O sea, el embajador no puede darse el lujo de decirle al mandatario de la otra nación, ¿sabes qué? Yo vengo con una idea genial, a mi presidente no le gusta, pero... No, espérate. Tú solo puedes transmitir lo que tu gobierno te autorizó a transmitir a este otro gobierno. Si tú y yo somos embajadores, que en nombre de Dios llamamos a los hombres a reconciliarse con Dios, como embajadores, ¿qué estamos llamados a transmitir? Estamos llamados a transmitir lo que dice mi gobierno. Y en este caso es el Rey del Cielo, que ya lo dijo en su palabra. De nuevo, otra vez su palabra. Pero también somos heraldos. ¿Qué hacían los heraldos en la época en que Pablo escribió, por ejemplo,
Segunda Timoteo capítulo 4 versículo 2, cuando le dice a Timoteo: Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Ahí está la palabra keruso, que funciones como un heraldo proclamando la palabra. ¿Qué hacían los heraldos? ¿Cuál era la función? Proclamar. Cuando un rey quería hablarle al pueblo, ¿qué hacían? Llamaban a la CNN, hacían una rueda de prensa. ¿Qué hacían? Llamaban a un heraldo, contrataban un heraldo. ¿Y qué hacía el heraldo? Iba a viva voz proclamando la palabra del rey. ¿Por qué yo dejé a propósito el heraldo para el final? Por una sencilla razón. Hermanos, nosotros estamos viviendo en una época que es más visual que lectora, ¿verdad? A la gente no le gusta leer. Y no solamente no le gusta leer, y nuestros jóvenes, peor que todo, están muy acostumbrados a una pantalla que cambia cada 5 segundos. Ya tienes otro reel y ya tienes otra escena y bla, bla, bla. Entonces, hoy día hay mucha gente planteándose que la predicación ya está obsoleta, la predicación pasó de moda, ahora tenemos que usar otro estilo. Por ejemplo, en vez de predicadores, ahora tenemos conversadores. Ahora tenemos, claro, yo estoy conversando con ustedes porque esto es una clase. Si estuviera predicando, no. ¿Por qué Dios escogió la predicación de la palabra como el medio principal a través del cual Él da a conocer su voluntad? Porque la palabra de Dios te manda un mensaje. La predicación de la palabra de Dios te manda un mensaje. Y el mensaje es este: el rey está hablando y no vino a negociar contigo. Siéntate y escucha. Siéntate y escucha. Y hermanos, déjenme decirles algo. Yo tengo una tremenda preocupación. Veo que hay algunos pastores aquí, me alegro muchísimo. Yo tengo una gran preocupación porque veo que cada vez más se está difuminando la línea que separa la predicación de otros tipos de comunicación. A veces escucho predicadores y me pregunto, ¿él está predicando o está dando una clase de escuela dominical? Porque son dos cosas diferentes. Cuando yo vengo como predicador, yo estoy hablando delante de Dios y de parte de Dios, y tienes que escucharme. No porque yo tengo autoridad, eso lo veremos mañana. La palabra de Dios tiene autoridad. Yo tengo una autoridad que está supeditada a la fidelidad del texto bíblico. En otras palabras, Sugel Michelén, Noé Acosta, Matthew, no tenemos cero autoridad. Manuel Ángel, cero autoridad, excepto cuando como heraldos de Dios estamos predicando la palabra de Dios, porque la palabra tiene autoridad. Entonces, hermanos, no tiremos la predicación por la ventana, porque esta es una generación visual. No, a Dios le ha placido salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y la predicación envía un mensaje muy claro. Es Dios el que está hablando. Siéntate y escucha. Dios no vino a negociar contigo. Dios vino a decirte cuál es su voluntad, y vino a llamarte al arrepentimiento, y vino a llamarte a la obediencia. Y yo por favor, no es que yo estoy diciendo ahora que nosotros nos paramos en el púlpito y estamos aquí latigando a todo el mundo. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es: predica con autoridad, porque estás predicando la palabra de Dios. De paso, una de las cosas más terribles que puede hacer un predicador para empezar a predicar es excusarse. Hay predicadores que se quieren ganar la buena voluntad del auditorio. Saben, hermano, yo estuve enfermo esta semana, casi no me pude preparar. Óyeme, a nadie le interesa eso. Yo recuerdo, hubo un joven, nosotros invitamos a predicar a un joven a nuestra iglesia que vino de otro país y estaba hospedado en casa, y yo vi que estaba nervioso el pobre. Así que yo le dije, le eché el brazo y le dije: óyeme, fulano, párate en el púlpito de nuestra iglesia recordando que tú eres un heraldo, un embajador del Rey del cielo. Háblanos con autoridad.
Y me dijo él, si yo antes estaba nervioso, ahora estoy más nervioso. Realmente sí, no ayudó mucho. Pero de verdad, eso de pararse en un púlpito y decir, saben hermano, que yo no sé predicar muy bien. Oye, párate y predica. Si tú no sabes predicar, entonces no te pares a predicar. Pero si Dios te llamó a predicar, predica la palabra de Dios. Y vas a ir aprendiendo y mejorando con el tiempo. Pero predica la palabra de Dios. Así que somos administradores, somos heraldos, somos embajadores. Fíjense que esas tres figuras apuntan hacia lo mismo. Nosotros tenemos que transmitir fielmente lo que se nos ha encomendado. Fielmente la palabra de Dios. ¿Cómo debemos predicar? Bueno, hay varios textos. Aquí se amplía todo esto muchísimo, pero básicamente debemos predicar con autoridad. Y hay varios textos bíblicos. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. A Tito le dice, Tito, predica con autoridad, que nadie te menosprecie. ¿Ven? Predica con autoridad. En segundo lugar, predica con denuedo, predica con valentía, porque estás predicando la palabra de Dios. Es muy probable que termines apedreado, que termines odiado, pero predica la palabra de Dios. No la acomodes para no caerle mal a la gente. Dile a la gente lo que Dios dice. Óyeme, yo no te estoy diciendo que seas desagradable predicando. No, de ninguna manera, ese no es el punto. Pero predica valientemente lo que dice Dios. Hoy día no quieren oír a nadie hablando del infierno, no quieren oír a nadie hablando en contra de la homosexualidad, no quieren oír a nadie hablando en contra de muchas de las cosas que nuestra cultura ha absorbido. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Predica con pasión, predica con pasión. ¿Y eso qué significa? Eso significa que cuando tú estudias un texto bíblico, y Noé mencionó algo de eso muy de pasada hace un momento, el texto bíblico no solo tiene un significado, tiene un tono emocional. Entonces, cuando tú predicas la palabra, tú tienes que predicar de acuerdo al tono emocional que tiene el pasaje. No es lo mismo predicar de Amós, el juicio de Dios viene por el pecado de Israel, a predicar Romanos 8. Tienes dos tonos emocionales diferentes, pero hay predicadores que son igual. O sea, no importa que estén hablando del cielo, del infierno, es lo mismo. Spurgeon una vez se encontró con una persona, él cuenta la historia de un creyente que se encontró con otro creyente en una esquina y le dice, oye, me estoy desesperado con el pastor de mi iglesia. Es la misma campana todo el tiempo, ding dong, ding dong, ding dong. Y el otro le dice, qué suerte tienes. El mío es solo ding, 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 ding. No llega ni al don. Decía Martin Lloyd-Jones, un predicador aburrido no es predicador. Si es aburrido, no puede ser predicador. Porque está predicando del tema más apasionante del mundo. ¿Cómo una persona puede ser aburrida hablando de la palabra de Dios? Me encanta, Martin Lloyd-Jones dice, la predicación es teología en fuego. Teología en fuego. Entonces, predica con autoridad, predica con denuedo, predica con pasión, predica con urgencia, predica con urgencia. Mi hermano, cada vez que tú te paras en el púlpito, tú no tienes la menor idea de si es el último sermón que tú vas a predicar. Y tampoco tienes la menor idea de si es la persona que está ahí sentada, es el último sermón que va a escuchar. Como decía, los puritanos solían decir, predica como hombre moribundo a hombres moribundos. Entonces predica con urgencia. Este mensaje no es para mañana. Este mensaje es para ahora. Predica con compasión. Con compasión. Oí la historia de un predicador que la iglesia lo sacó al pastor de la iglesia y llamó a otro. Y se encontró con un miembro de esta iglesia, se encontró con otro miembro y le dijo, ven acá, ¿qué le pasó a ustedes con el otro pastor? Y dice que nos mandaba a todos al infierno todo el tiempo. Y dice, ¿y este otro no los manda al infierno también? Dice, sí, él también. ¿Y cuál es la diferencia? Dice que el otro parecía disfrutarlo. Hermanos, predica con compasión. O sea, tú tienes que predicar con el corazón herido. O sea,
Yo recuerdo hace unos años una lesbiana muy reconocida de nuestro país nos visitó en la iglesia y se sentó frente a mí. Y yo estaba predicando ese día, nada más y nada menos. Tocaba, yo no sabía que yo iba a estar ahí, las raíces de la homosexualidad en Romanos 1. Al final del sermón, esa joven salió por mi puerta, me dio la mano y me dijo: pastor, gracias, gracias por la forma como usted expuso este tema. Porque hay diferentes maneras de predicar acerca de la homosexualidad. Tú lloras por esta gente que tiene esta distorsión tan grande en su cabeza, o te burlas de ellos. Tenemos que predicar con compasión y tenemos que predicar con tu propia voz. ¿Cómo con mi propia voz? Bueno, lo que quiero decir es, mi hermano, Dios a ti te dio una personalidad. Obviamente yo soy dominicano y para peor, de ascendencia palestina. O sea, yo por todas partes, mi familia entera es palestina. Así que yo tengo sangre caribeña y tengo sangre palestina. Y nosotros somos, o sea, yo no puedo predicar con un micrófono en la mano, yo no puedo, no lo aguanto, porque yo necesito mover las manos, tengo que, cuando yo estoy predicando. Porque esa es mi personalidad. Pero si tú eres inglés, no trates de imitar a un dominicano predicando. Ustedes saben que los ingleses, ¿hay algún inglés aquí? Ustedes saben que los ingleses, irlandés, bueno, cuando un inglés hace así, él está muerto de la risa. Nosotros somos muy diferentes. Entonces, ¿cómo yo voy a predicar? Voy a predicar como un caribeño, voy a predicar como un palestino o como en Palestina, pero predica con tu propia voz, ese es el punto. No trates de imitar a otro. Todo el mundo que me conoce sabe que yo admiro mucho, mucho a Martyn Lloyd-Jones. Pero yo no soy Martyn Lloyd-Jones, yo ni soy galés, ni soy médico, ni soy Lloyd-Jones. Si yo tratara de imitar a Martyn Lloyd-Jones, probablemente voy a hacer la imitación patética de un gran predicador. Claro, puede que yo sea patético sin tener que imitarlo a él, pero ese no es el punto. El punto es: predica con la personalidad que Dios te dio a ti, como Dios te hizo a ti. Ahora, procura que lo que tú estés diciendo esté en este libro y sea lo que realmente dice Dios. Recuerda, eres un heraldo, eres un administrador, eres un embajador. Entonces, ¿qué es predicación? Miren, hermanos, yo he pasado mucho tiempo, pasé mucho tiempo haciéndome esta pregunta: ¿qué es predicar? Y para colmo leo a Martyn Lloyd-Jones en su libro no Preaching and Preachers, otro libro que él tiene de los puritanos. Y en el capítulo 1, Martyn Lloyd-Jones dice: ¿qué es predicar? Y dice: tengo 40 años haciéndome esa pregunta y yo no estoy seguro de que hoy yo esté más cerca de una definición que hace 40 años. Y me desanimó mucho, pero yo tenía que escribir un libro y tenía que decir lo que era predicación. Así que esto es un intento de definir la predicación, pero es lo que yo creo. Es la comunicación en forma de un discurso oral, de un mensaje extraído de las Sagradas Escrituras por medio de una exégesis cuidadosa, transmitido con autoridad, convicción, denuedo, pasión, urgencia y compasión a través de toda la personalidad de un hombre redimido, llamado y cualificado por Dios bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo para la gloria de Dios en Cristo, la salvación de los pecadores y la edificación de los creyentes. Yo creo que eso es predicar. Y obviamente, hermanos, estoy abierto a que cualquiera me quiera hacer una mejor definición y a corregirla. Pero hasta ahora es lo que yo creo que es predicar. O sea, fíjense, es la comunicación en forma de un discurso oral. La predicación es oral. Dios no mandó un video del cielo. Dios mandó hombres que prediquen la palabra. Que prediquen la palabra a viva voz. En dependencia del Espíritu Santo. Y aquí tenemos algo muy importante en la predicación, la dependencia del Espíritu Santo. Hermanos, predicar es un trabajo arduo. ¿Dónde dice eso la Biblia? Yo veo algunos así. Predicar es un arduo trabajo. ¿Recuerdan 1 Timoteo capítulo 5 versículo 17?
Pablo dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. La palabra ahí copiado en griego es la misma palabra que aparece en Efesios, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, la carta que Cristo le envía a los creyentes en Éfeso y le dice, yo conozco tu arduo trabajo. Es la misma palabra, solo que en Apocalipsis se traduce arduo trabajo. En mi iglesia hay una pareja que tenía un niño en ese momento y ella se me acerca a la mamá y me dice, ven a contarte una historia de Sebas, Sebastián se llama el muchachito. Oye lo que pasó con Sebas en la escuela. La profesora preguntó, ¿qué ustedes quieren ser cuando sean grandes? Y Sebas respondió, yo quiero ser pastor. Y la maestra dijo, wow, ¿y por qué tú quieres ser pastor? Y dice, para tener más tiempo libre. Bueno, yo espero que ese niño nunca llegue a ser pastor, pero el punto es este, hermanos, predicar es un arduo trabajo. Es un arduo trabajo, muy arduo. Uno se pasa la semana entera escudriñando las escrituras, tratando de entender el pasaje, luego que entiendes el pasaje, buscando textos y textos, entonces tienes que armar en la estructura del sermón. Es un sermón lógico, tiene que ir punto por punto para tú poder transmitir, pero también tiene aplicación y también tiene ilustraciones. Armar un sermón es un trabajo arduo. Eso no se hace en una hora. Pero lo más sorprendente de todo esto es que llega el domingo, predicas la palabra y el lunes estás en cero otra vez. Y eso semana tras semana tras semana, 52 semanas al año, comenzando siempre el lunes cero. Es un arduo trabajo y desgasta, créame que desgasta. Pero ese trabajo arduo debe ser en dependencia del Espíritu Santo. Y fíjense cómo es una línea continua, ¿verdad? Es que yo estoy constantemente pidiéndole al Señor por, paso uno, iluminación. Iluminación. Yo necesito que el Espíritu Santo ilumine mi entendimiento, me dé luz para poder entender la palabra de Dios. Hay personas que dicen, si yo tuviera, no me acuerdo quién fue que dijo, si yo tuviera 18 horas para preparar un sermón, me pasaría 17 horas orando y 1 hora estudiando la palabra. Yo creo que eso es una falsa dicotomía. Suena muy piadoso, suena muy espiritual, pero mi pregunta es, ¿y por qué mejor no te pasas las 18 horas orando mientras estudias? O sea, ¿por qué tú tienes que decir, me voy a pasar 17 horas orando, soy yo súper piadoso, y 1 hora estudiando? ¿Y por qué no te pasas las 18 horas estudiando en oración? Y estando constantemente, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Yo necesito tu ayuda, yo necesito entender, yo necesito entender. Es todo el tiempo dependiendo del Espíritu Santo. Así que es tu trabajo, oye mi hermano, es tu trabajo, pero en dependencia del Espíritu de Dios, todo el tiempo. Iluminación, sabiduría para estructurar el mensaje. Miren, ustedes no pueden imaginarse todas las veces que, perdón, ¿a qué hora yo comencé? No se importa. Yo no perdí la noción del tiempo, por favor. Debí a las 8 más o menos. O sea que me quedan 10 minutos, 15. Entonces, José, ¿a qué hora termino? ¿A 8 y 10? Ok, está bien, está bien. Yo creo que sí. Ustedes no se imaginan las veces que uno tiene toda la información ahí en un papel y tú dices, pero ahora ¿qué yo hago con esto? ¿Cómo yo construyo un sermón con esto que tengo aquí? Eso no es fácil. Tú necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Luego está el paso 3, unción y libertad durante la entrega. Yo tengo un acrónimo, un acróstico, perdón, no un acrónimo. Yo tengo un acróstico que se lo aprendí a John Piper. Obviamente él lo dice en inglés, yo lo digo en español. Y de hecho alguien me regaló el otro día en una conferencia, me dijo, pastor, tengo un regalo para usted. Y a mí me pone nervioso cuando una gente me dice, tengo un regalo. Y se mete la mano en el bolsillo y me da una cosa envuelta en
envuelta en una bolsita de tela. Y yo dije, ups, ¿qué será esto? Cuando llego a casa era una piedra. Y la piedra tenía tallada R-O-C-C-A, R-O-C-A-A, roca. Ese acróstico me ha servido a mí durante años. Cuando ya están tocando el último himno y yo estoy ahí temblando porque voy a predicar la palabra, y eso es algo muy serio. Yo recuerdo roca, reconoce tu impotencia. Señor, yo no puedo, yo sé que yo voy a pararme a predicar ahora la palabra, y ahí hay personas, ahí hay creyentes que necesitan consuelo, hay creyentes que necesitan fortaleza, que necesitan ánimo. Yo no puedo animarlos, ni consolarlos, ni ayudarlos. Hay creyentes que están bordeando los bordes del mundo y hay que rescatarlos. Yo no puedo hacer eso. Y hay algo otros que están muertos en su delito y pecado. Yo no puedo darles vida. Entonces reconoce tu impotencia y ora. Ora, Señor, por favor, ayúdame. Ayúdame, voy a predicar tu palabra. Tú has prometido bendecir la predicación de tu palabra. Luego confía, confía. Dios ha prometido bendecir su palabra predicada. Confía en eso. Y luego que termines de predicar, agradece. O sea, no te bajes del púlpito pensando que fuiste tú. Agradece. Actúa y agradece, perdón. Confía, actúa y agradece. Por eso son dos A. O sea, no te quedes ahí aplastado pensando yo no puedo. Hazlo en dependencia del Espíritu Santo. Si recuerda ese acróstico, roca, reconoce, ora, confía, actúa, agradece. Hazlo en dependencia del Espíritu Santo. A mí me encanta cuando voy a subir al púlpito en mi iglesia, ir caminando diciendo yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en el Espíritu Santo. Recordándome, yo creo en el Espíritu Santo. Recuérdate eso, creemos en el Espíritu Santo. Así que la dependencia del Espíritu Santo es vital, hermanos. Obviamente, ¿qué contrista al Espíritu Santo? En primer lugar, la pereza en el estudio y la exégesis descuidada. Dios nunca ha prometido bendecir vagos. Entonces, trabaja. ¿Qué contrista al Espíritu Santo? El orgullo moral y los pecados ocultos. Mantén tus cuentas al día con el Señor. Y con cualquiera que tengas que mantener tus cuentas al día. Con tu esposa, con tus hijos. No mantengas pecados ocultos. Y buscar tu propia gloria en lugar de buscar la gloria de Cristo. Hermanos, nosotros estamos aquí para glorificar a Jesús. No te glorifiques a ti mismo, no busques gloria. Porque nosotros por naturaleza somos ladrones de gloria. Tú y yo somos ladrones de gloria. Yo soy un ladrón de gloria. Un ladrón de gloria redimido. Pero si yo no me cuido, yo voy a querer quitarle a Dios la gloria que le corresponde únicamente a Él. Y eso contrista al Espíritu Santo. Y un Espíritu Santo contristado no te dará poder y libertad en el púlpito. El lente hermenéutico, lamentablemente ahora sí voy a ir rápido, el lente hermenéutico es Cristo y este crucificado. Hermanos, toda la Biblia es acerca de Jesús. Mi esposa y yo fuimos a una iglesia hace unos años y cuando entramos en la iglesia habían banderines, 5 banderines con las 5 solas. Obviamente las solas de la Reforma. No, yo digo esto porque hay un pastor amigo que dice, en nuestra iglesia tenemos 5 solas y quiero casarlas a las 5. Pero yo no me refiero a esas 5 solas, sino a las solas de la Reforma. Sola gracia, sola fe, solo Cristo, etc. Y yo pensé, wow, aquí nos vamos a dar un banquete este domingo. ¿Ustedes pueden creer que el predicador predicó de 2 de Pedro capítulo 3? Y lo que le voy a decir es literal. Él no mencionó a Cristo ni una sola vez en el sermón. ¿Cómo tú puedes predicar la Biblia cuyo centro es Cristo y este crucificado y no predicar a Cristo?
Cuando tú no predicas a Cristo, tú terminas moralizando con el texto bíblico o creando culpa en la audiencia. Yo creo que hay pastores que creen que la culpa es un motivador. Mientras más culpable se sienta la gente, más. Oye, la culpa no es un motivador. La culpa, Dios la dio. Es Dios que da la culpa. Si tú sientes culpa por un pecado cometido, dale gracias a Dios de que no peques sin vergüenza. Señor, qué bueno que todavía siento vergüenza por pecar. Pero la culpa es lo que Dios nos da para movernos a la cruz otra vez y encontrar el gozo del perdón, porque es el gozo lo que sí motiva al creyente. Entonces yo debo predicarle el evangelio a los cristianos para que recuerden otra vez dónde fueron crucificados sus pecados, a quién le deben la vida, para que admiren cada vez más a Cristo, y al inconverso para que se convierta. Pero Cristo es el lente hermenéutico de toda la escritura. ¿Recuerdan los discípulos que iban camino a Emaús? Y Cristo les dice: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que luego entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo a través de todos los profetas, les decía en todas las escrituras lo que de él decían. Así que mi hermano, mira, predica a Cristo. No importa de qué texto de la Biblia tú estés predicando, predica a Cristo. Obviamente haciendo una exégesis correcta, porque si no vas a hacer un aterrizaje forzoso en el Calvario. Hay creyentes que van a la cruz yo no sé por dónde. No es inventando lo que no está en el texto. Recuerda, es predicando el texto correctamente, porque si tú predicas el texto correctamente vas a terminar en el Calvario. Si lo predicas correctamente. No espiritualices, no alegorices. Noé mencionó las 5 piedras. A mí la que más me gusta de las alegorías que he oído de las famosas 5 piedras es que Goliat era de Gat, y supuestamente Gat es la nueva Armenia. Así que resulta que Goliat era armeniano, y David lo mató con 5 piedras, las 5 doctrinas de la gracia, depravación total. Óyeme, no, lo mató con una piedra de verdad, de la que tú coges en un arroyo, una piedra de verdad, con una onda, lo mató. Entonces no espiritualiza el texto, predica el texto, que vas a terminar en Cristo. ¿Qué pasa cuando tú no predicas el evangelio? Bueno, lo que va a pasar es que tú vas a caer en uno de 2 monstruos, en las garras de 2 monstruos. En la antigüedad, a mí me encantan los mitos griegos, me fascinan. Y hay una en la Ilíada, cuando Odiseo va de vuelta a Ítaca para encontrarse con Penélope, su esposa, él tuvo que pasar por un estrecho donde habían 2 monstruos, Escila y Caribdis. Y el problema de estos monstruos es que los marineros, era un estrecho tan estrecho que había que navegar muy bien para pasar exactamente por el medio, porque si tú te tirabas para el lado derecho evitando a Caribdis, ibas a caer en las manos de Escila. Pero si te tirabas del otro lado para evitar a Escila, ibas a caer en manos de Caribdis. Bueno, nosotros en la vida cristiana nos mantenemos navegando un estrecho muy estrecho. De un lado está el legalismo y del otro lado está el antinomianismo. Y tenemos que navegar muy bien para mantenernos en el medio. Y la única forma de navegar apropiadamente es con el evangelio. De lo contrario, tú vas a caer o vas a llevar a tu iglesia a los brazos de uno de estos 2 monstruos: el legalismo o el antinomianismo. Y solo el evangelio evita eso. Y ahí tenemos, si quieren tomarle una foto, porque yo no puedo pararme en cada una de esas cosas. En el legalismo Dios es un policía cósmico. En el antinomianismo es una fuerza permisiva sin demandas. En el evangelio es un Padre amoroso, santo y redentor. Hay una diferencia. Hay una diferencia enorme. ¿Ya tomaron la foto? Me voy. Ok. La tercera parte del libro ya no lo voy a mencionar, pero la tercera parte del libro es entonces cómo preparar un sermón expositivo. Y lo que hace el libro en la tercera parte es ir paso por paso a través de
cómo predicar. Lo primero es obviamente escoger un pasaje, pero de verdad no tengo el tiempo ahora. Había un antiguo libro de receta delante, ¿verdad? Cuando no habían los supermercados y todo eso, que decía, bueno, si quieres preparar el conejo, primer paso, tienes que ir a cazar el conejo. Bueno, si quieres predicar el pasaje, lo primero que tienes que hacer es entender el pasaje. ¿De qué pasajes vas a estudiar? Pero voy a ir rápido por eso, la elección del pasaje, el proceso exegético, ahí está la oración inicial, lectura inmersiva, lee el mismo pasaje en varias versiones. Y nosotros tenemos una bendición enorme hoy día, con tantas versiones de la Biblia en español. Mira el contexto, mira la sintaxis. La sintaxis es cómo los textos se van armando. Por ejemplo, piensen en Romanos 1:15 en adelante. Pablo dice, yo quiero ir a Roma a predicarles el evangelio. ¿Por qué, Pablo? Porque no me avergüenzo del evangelio. O sea, Pablo, ¿por qué tú quieres venir a predicar un evangelio que te ha metido en la cárcel varias veces, por el que te han apedreado? Porque yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Y por qué no? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Y cómo es que el evangelio hace eso? Porque en el evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Y por qué yo necesito esa salvación? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Ven todos los por qué que usa Pablo allí? Es una estructura genial. Y cuando yo descubro la estructura, entonces puedo manejar mejor mi propia predicación. Entonces, leer, y comentarios al final. Yo creo que eso es una buena regla, pero la verdad es, siendo prácticos, pastores me corrigen si es igual, así o no, pero a veces pasa que tú comienzas tu trabajo y a veces te encuentras con un escollo tan grande que tienes que buscar comentario antes de. Por lo menos a mí me ha pasado. Yo trato de dejar los comentarios para después, pero no siempre pasa. Muchas veces necesito los comentarios antes. No voy a dar eso como una regla de Media y de Persia, pero ora, lee, etcétera. Ahí está la intención del autor, exégesis, interpretación, intención. Tú no eres un comentario ambulante, eres un predicador. Ahí está el paso. Tómenle foto porque yo no voy a, ya voy a ir con eso. Ahí está el sermón. Si ustedes ven ahí esta columna griega, aquí tenemos comprensión en la primera columna, retención. Eso es el sermón. O sea, tú estás tratando de predicar de tal manera que la gente entienda, que la gente retenga. Persuasión, estás tratando de persuadir con argumentos a la audiencia. Y edición, obliga a decidir qué información valiosa debe quedarse fuera. Y eso es lo más difícil para un predicador. Cuando tú tienes algo buenísimo que dices, no me cabe en el sermón porque voy a predicar más de una hora. Ahí te acercas al texto, bla, bla, bla. A veces es micro. Martin Lloyd-Jones dio un sermón poderosísimo de solo las dos palabras que aparecen en Efesios 2:4, pero Dios. Y en toda la serie de Efesios es uno de los mejores sermones de Martin Lloyd-Jones y se basa en dos palabras, pero Dios. O a veces vas a basar el sermón en un capítulo completo de la Biblia. Eso lo tienes que decidir, si va a ser micro, si va a ser macro. Yo prediqué Efesios en 32 sermones en una serie y en 3 en otra. Prediqué en solo 3 sermones Efesios entero. Entonces depende de lo que tú quieres lograr. ¿Y cuál es el fin supremo? Preparar el sermón como eruditos, depender del Espíritu como mendigo, predicar como hombres moribundos a hombres moribundos y todo con un solo propósito, la gloria de Jesucristo.